¿Cómo les va? Buenas tardes. Lo que vamos a hacer ahora es continuar con el desarrollo de la unidad 3. Como ya venimos trabajando con la profesora Candy, esto de la historia del proceso salud-enfermedad, lo que vamos a hacer ahora es conceptualizarlo. Como ustedes saben, luego de este gran recorrido por la historia de lo que implicó el proceso salud-enfermedad, algo nos tiene que quedar claro, y es que no se puede hablar sin salud sin hablar de la enfermedad, como tampoco se puede hablar de la enfermedad sin hablar de la salud. Nosotros tenemos que entender acá que no existe un estado absoluto de salud o un estado absoluto de enfermedad, sino más bien que esto es un proceso dinámico y complejo, ¿sí? Y que el paso de un estado al otro involucra ciertas etapas, pero etapas que son dinámicas, etapas que tienen interacciones entre ellas. Nosotros sabemos que hay una primera etapa que se denomina de incubación, que cuando una persona contrae una enfermedad, muchas veces esto no es detectable a través de ningún medio complementario que pueda realizarse la persona, porque esto se desarrolla muy activamente hacia el interior de la persona. Entonces, esta pequeña etapa de incubación que tienen las personas es silenciosa, ¿sí? ¿Y de qué va a depender la duración de esta etapa? Y va a depender de todo el contexto de la persona en sí. No todas las personas enfermamos de la misma manera y no todas las personas contraemos las mismas enfermedades. Va a depender de ciertos factores que cada persona tiene que le son únicos. Luego hay otra etapa que atraviesa toda persona en este proceso de salud-enfermedad que tiene que ver también con una etapa de preocupación o de concientización de que uno es un ser vulnerable y que uno puede contraer en cualquier momento de su vida alguna enfermedad. Entonces, hay personas que constantemente se realizan chequeos, se hacen estudios complementarios a distintas edades y pueden identificar alguna anomalía en el cuerpo que se está manifestando, pero que aún a lo mejor la persona no ha podido tener signos y síntomas. Esa segunda etapa también es una etapa que sí se puede identificar, pero solamente a través de rutinas o estudios complementarios que se los hace por prevención, ¿sí? Después pasamos a otra etapa donde ya sí hay una manifestación de algún signo o de algún síntoma que es percibido por la persona, pero no es tenido en cuenta porque muchas veces son signos o síntomas aislados que para el sujeto no tienen importancia y a lo mejor no lo relacionan con el desarrollo de alguna enfermedad, sino con algo transitorio. Estos sí son visibles y detectables, pero muchas veces no son considerados por la persona, hasta que aparecen efectivamente la de manifestación de signos y síntomas que ya son más constantes, no son tan aislados y se desarrolla la enfermedad. Esto puede repercutir en una enfermedad grave o puede repercutir en poner en peligro la vida de la persona. Esto que estamos entendiendo acá como un proceso del paso de la salud a la enfermedad, como verán, es algo dinámico y no en todas las personas se da de esa misma manera. Esto es un proceso que puede demorar mucho en algunas personas y en otras no, pero siempre pasan por estas etapas. Entonces, cuando empecemos a conceptualizar de acá en adelante la salud, la vamos a hacer en términos de proceso, salud, enfermedad. A fines del siglo XIX se consideraba que la salud tenía como causa lo biológico. Se consideraba que en realidad en este proceso salud-enfermedad solo intervenía un agente que era el causante de enfermar a la persona. O sea, el hombre era considerado como el huésped y el medio externo o el agente agresor que podía causar la enfermedad era considerado lo biológico. Entonces, acá tenemos una concepción que es una concepción de dos componentes, donde la causa de que el hombre enferme era unicausal.
¿Esto con qué tiene que ver? ¿Por qué se pensaba de esa manera? Y porque en esas corrientes de pensamiento se pensaba que solamente era un ente biológico el que podía enfermar al hombre. Entonces, todas las investigaciones y las producciones científicas que se realizaron en esa época hacían alusión a este tipo de pensamiento e ideología que primaba en esa época a fines del siglo XIX. Posteriormente, llegando al siglo XX, a mediados del siglo XX, se consideró, cambia el paradigma y se comienza a pensar que no solamente es unicausal el tema este de la enfermedad, sino que en realidad había otro tercer elemento que era el medio ambiente. Entonces comienza la conceptualización del proceso salud-enfermedad en términos de la tríada ecológica, ¿sí? Es una concepción ecologista que aumenta dentro de esta concepción que venía biologista al medio ambiente. ¿Y qué se entiende por agente? Y bueno, el agente que enfermaba al huésped se consideraba como ser que podía ser biológico, podía ser físico o podía ser químico. Si pensamos en algo biológico, podemos pensar en los virus, las bacterias, los hongos. Y si pensamos en algo físico, puede ser el frío, el calor, la humedad, las drogas. Y si pensamos en el algo químico, podemos hablar de tóxicos, ¿sí? Cuando hablamos del huésped, estamos hablando del hombre, ¿sí? De las personas. Y cuando hablamos de ambiente, vamos a pensar en que existen distintos tipos de ambiente. Puede ser un ambiente físico, puede ser un ambiente biológico o puede ser un ambiente sociocultural también. Si pensamos en un ambiente físico, puede ser el clima, puede ser la contaminación atmosférica. Si pensamos en algo biológico, puede ser la fauna, los alimentos. Y si pensamos en algo sociocultural, podemos mencionar la vivienda, la economía, la ocupación. ¿Sí? Entonces, al ponerse en juego esos tres componentes, se hablaba de una concepción ecologista. Si ustedes ven este ejemplo, acá tenemos como agente causal el mosquito, ¿sí? Como huésped el hombre, pero el medio ambiente que interviene para que se produzca esta enfermedad es casualmente un medio ambiente de tipo físico y biológico, que tiene que ver con el clima, donde se produce el calor, donde se reproducen los mosquitos, y el biológico que tiene que ser la fauna con la flora, ¿sí? Entonces, pensando en esto, podemos decir que en esa época, mediados del siglo XX, la concepción del concepto salud-enfermedad o proceso salud-enfermedad es de tres componentes. Posteriormente, se introduce un nuevo concepto en lo que es el proceso salud-enfermedad o en lo que es la salud y tiene que ver específicamente con el pensamiento que primaba también en la época y cómo en realidad se va hacia una mirada más epidemiológica. Se introduce el concepto del campo de la salud. Este concepto resulta útil para conocer cómo la conjunción de varios componentes afecta a la salud de un país. Identifica 4 componentes que afectan el grado de salud de un territorio. Estos componentes son el medio ambiente entendido como aquellos factores relacionados con la salud que son externos al cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene poco o nada o ningún control. Entre los componentes del medio ambiente vamos a tener los componentes físicos, los componentes químicos, los componentes biológicos, psicosocial o cultural, ¿sí? Otro componente que este concepto del campo de la salud incorpora es el estilo de vida, que tiene que ser con aquella toma de decisiones que la persona realiza para sí mismo. Por ejemplo, si fumo, es un estilo de vida que yo elijo para mí, ¿sí? Tiene que ver con algo que la persona tiene el poder de poder modificar.
pero que lo ha incorporado como algo propio de su hábito. Entonces, el estilo de vida tiene que ver con la toma de decisión que hacen las personas para sí mismas y con los hábitos de vida que incorpora para sí mismo. Otro de los componentes que se incorpora tiene que ver con la biología humana y tiene que ver con aquellos componentes internos y propios con los que nace la persona, ¿sí? Cómo se desarrolla, todo eso. Y tiene que ver con la herencia que nos es transmitida a través de los genes, con la maduración de nuestro cuerpo, el envejecimiento de nuestro cuerpo y todos los sistemas internos complejos que hacen a nuestra biología humana. Y otro de los componentes que es muy importante que este concepto epidemiológico incorpora en el campo de la salud tiene que ver con los sistemas de organización de atención de salud. Este concepto abarca todo lo que tienen que ver con los sistemas de prevención, restauración y curación. Tienen que ver con los sistemas de prevención de atención primaria de la salud, con los centros de salud, con los hospitales, con las casas de rehabilitación. Tienen que ver en cuanto a al acceso que tiene la persona para poder entrar en un sistema de salud donde pueda ser atendido. Si nos ponemos a pensar y vemos este ejemplo, va a depender mucho de cómo las personas sean protagonistas del cuidado de su salud. Si yo tengo un estilo de vida que me condiciona con algunas tomas de decisiones que he hecho para mí misma, como ser tomar mucho alcohol, drogarme, o no sé, o no caminar, comer muchas grasas. Esas son tomas de decisiones que yo he incorporado a mi estilo de vida y que en algún momento van a afectar mi salud, ¿sí? Y puede ser que afecten la salud de las personas que están a mi alrededor también. El medio ambiente es un componente muy importante en esta época, sobre todo, porque como hemos visto, la manipulación de algunos factores biológicos o de algunas cuestiones físicas del ambiente han determinado que poblaciones enteras sufran problemas de salud muy graves. Y la biología humana tiene que ver también con esta forma de poder desarrollarse en su vida teniendo en cuenta el estilo de vida. O sea, no es una sola causa la que va a producir la enfermedad, sino que muchas veces cuando estoy en un medio ambiente que no es favorable, tengo un estilo de vida que no me es beneficioso, encima mi biología humana no me ayuda o no tengo una buena inmunidad y no tengo un buen sistema de organización en la atención de salud donde estoy viviendo, seguramente el desenlace de mi enfermedad, si es que contraigo alguna de enfermedad, va a ser, va a ser fatal. Entonces, el concepto del campo de la salud es una conceptualización que incorpora 4 componentes y esos 4 componentes son muy amplios, ¿sí? Y son componentes que en algunos casos, como ser el estilo de vida, como ser los sistemas de organización de salud, puedo trabajarlos para mejorarlos. Y en otros casos tendría que conocer la biología humana y poder también hacer aportaciones para hacer una prevención y llegar a la primera etapa del reconocimiento o la segunda etapa en el momento en que no hay manifestación de signos y síntomas, pero con una buena prevención podría estar identificando si algo no está bien dentro de mi organismo. Entonces, esta conceptualización ha ido evolucionando de 2 componentes, como es el concepto biológico, a una de 3 componentes, como es el de la tríada ecológica, a una de 4 componentes, como es el concepto de la salud. Posteriormente, analizando las distintas conceptualizaciones, se fue pensando o fue surgiendo que en realidad estos 4 componentes no eran solos los que actuaban para poder provocar la enfermedad en las personas o en las poblaciones, sino que existían otras series
de factores o componentes que determinaban la salud de las personas. Y se comienza a incorporar el concepto de determinantes sociales. Y los determinantes sociales no eran más aquellas circunstancias sociales, económicas, desfavorables que afectaban la salud a lo largo de la vida. Entonces, si pensamos en ese concepto de determinantes sociales, vamos a tener un aspecto o un panorama mucho más amplio de lo que realmente sucede para que una persona o una comunidad se enferme. Vamos a tener dentro de los determinantes sociales, por ejemplo, el entorno social y económico, el entorno físico. Vamos a tener las características personales y comportamientos individuales, ¿sí? Que esos componentes o esos determinantes sociales van a influir o no en que una persona o población enferme. Cuando nosotros hablamos de entorno social y económico, podemos estar refiriéndonos también a lo que es los ingresos económicos. Hay investigaciones que refieren que entre mayores ingresos económicos hay mejores indicadores de salud en una población. Otros del entorno social y económico también es la educación. A bajo nivel de educación, mayor riesgo de enfermar de una persona por el acceso a lo que tiene del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en los entornos físicos vamos a tener, por ejemplo, el agua potable, el saneamiento ambiental, vamos a tener un trabajo saludable, casas seguras. Tiene que ver con un montón de cuestiones físicas que hacen que una persona tenga condiciones dignas también en donde vivir y trabajar. Todo eso, cuando no se cumple, provoca en las personas el desarrollo de alguna enfermedad. Y pensemos en enfermedad no solo en lo físico, ¿no? Sino también que vamos a hablar de enfermedades de tipo psicológicas, mentales, que tienen que ver con todo el contexto de lo que es la persona enferma o sana. Entonces, también las redes de apoyo social son consideradas muy importantes. Estas redes de apoyo social son los amigos, la familia, una comunidad de la cual uno es parte, que tiene que ver también con esto de la cultura, ¿no? Tener redes de apoyo sociales que son compatibles con lo que uno elige para relacionarse, también determinan la cultura del sujeto. Entonces, es tan importante pertenecer a un grupo como tener una propia cultura. Los factores genéticos también tienen que ver con esta cuestión de los determinantes sociales. Los factores genéticos juegan un papel muy importante en determinadas condiciones de salud, porque también en determinadas condiciones de salud, de acuerdo a los factores genéticos, vamos a ver el riesgo en que está expuesta una persona también. Otro de los componentes que tenemos tienen que ver con los servicios de salud, que eso lo venimos viendo en realidad en el componente anterior del campo de la salud, ¿no? Todas las personas en algún momento vamos a ocupar un servicio de salud. Cuando vamos a tener un bebé, cuando nos vamos a vacunar, cuando hacemos control de crecimiento y desarrollo, cuando nos hacemos chequeo. O sea, en realidad no hay que estar enfermo solamente para ocupar los servicios de salud, sino también que se encargan de nuestra promoción y prevención. Entonces, todas las personas en algún momento de su vida necesitan de un servicio de salud. Y otra cuestión que es muy importante, sobre todo en esta época, tiene que ver con el género, ¿sí? No es lo mismo ser mujer que ser hombre. Entonces, hay ciertas situaciones a las cuales están expuestas tanto las mujeres como los hombres y en las diferentes edades que pueden repercutir en la salud de la persona. Como ustedes verán, esto de los determinantes sociales es algo muy amplio para poder trabajarlo y reconocer a todos, pero ustedes si buscan van a tener
una imagen acerca de cuáles son los determinantes sociales que influyen en el individuo, ¿sí? Comienza desde la persona como ser biológico, con su herencia, con toda su biología, con los estilos de vida que elige el individuo para sí mismo, con las redes sociales y comunitarias que elige y en las cuales está inserto, como los distintos condicionantes socioeconómicos, culturales y ambientales, como ser la vivienda, la educación, el empleo, la actividad física, todo, absolutamente todas aquellas condiciones o aquellas circunstancias que pueden influir en la salud de la persona. Hasta acá hicimos un recorrido acerca de la conceptualización del proceso salud-enfermedad. ¿Y qué vimos hasta acá? Vimos que a medida que evoluciona el tiempo y la historia de nuestra humanidad, el concepto de salud-enfermedad fue cambiando. Pasó de tener 2 componentes a tener 3 componentes, a tener 4 componentes y a hacer una apertura y más amplia y poder incluir a todos los componentes macrosociales, macroeconómicos y macroambientales, ¿sí? Porque hoy sabemos que en una sociedad donde el medio ambiente no es cuidado, condiciona la salud de todas las personas que van a vivir en ese lugar. Entonces, todos los componentes, hasta las tomas de decisiones políticas, influyen en la salud de la comunidad. Y es tan importante poder entenderlo, porque es tan importante poder trabajar todo esto para poder cuidar a las personas que nosotros tenemos a nuestro cargo. Entonces, ¿cómo tendríamos que pensar la salud para poder tener en cuenta estas concepciones y quedarnos con alguna de ellas? Y bueno, si consideramos que la salud es integral, el concepto de integral tiene que ser desde una mirada amplia. O sea, no podemos pensar que cuando tenemos una persona enfrente para el cuidado está la persona en su contexto micro, sino que es un contexto amplio. Lo que voy a hacer es indagar acerca de todos aquellos determinantes sociales en el cual está inmersa la persona. De esa manera voy a poder estar cuidando a esa persona de una manera integral. Entonces el concepto de salud integral tiene que ver con una mirada amplia de todos los factores condicionantes a los cuales se expone la persona a corto plazo, mediano plazo y entre lo más próximo a lo más distante, en el entorno micro y en el entorno macro. Dicho esto, entonces, ¿qué preguntaríamos o qué le preguntaríamos a una persona que tenemos enfrente y a la cual tenemos que brindar cuidado? Y preguntaríamos de todo. Lo que tendríamos que hacer primero es conocer el entorno, tanto micro como macro, de la persona para poder entender o tener una mínima empatía de la situación en la cual está para poder cuidarla. Entonces, la idea de esto que hemos hecho es que ustedes vean el recorrido de la salud y del proceso salud-enfermedad a lo largo del tiempo y cómo llegamos a la conceptualización que usamos en nuestra disciplina, que es enfermería. No podemos fragmentar las distintas partes del cuerpo de una persona para cuidar esa parte. No, tenemos que verla en su integridad total, porque de esa manera vamos a restablecer la salud. No completamente, pero sí vamos a ayudarla a que se sienta bien. Bueno, hasta acá el desarrollo de la unidad 3. Esperamos que les haya servido. Nos estaremos encontrando en el desarrollo de la unidad 4. Así que muchas gracias, nos vemos pronto.